¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El primer análisis sobre el discurso presidencial por el 22 de enero, aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Análisis del discurso del presidente Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca. Escuchemos y luego continuamos. Año tras año se fueron sumando luchas y con mucha sangre derramada se fueron conquistando derechos. Era el momento de poner fin al Estado colonial republicano y de fundar nuestro país para construir el Estado plurinacional de Bolivia. En octubre de 2019 instalaron una narrativa para generar la indignación de los sectores sociales urbanos. Hablaron de un fraude electoral monumental ante el desconcierto que por primera vez desde la recuperación de la democracia, un militar en traje de campaña coloca la banda presidencial a una autoproclamada autoridad. El golpe de Estado de 2019 intentó extinguir la democracia intercultural desde las primeras horas de su gobierno. El 18 de octubre de 2020, luego de todos los intentos de prorroguismo del gobierno de facto, se realizaron las elecciones generales y con el resultado contundente de las urnas se estableció el orden democrático constitucional. Recuperamos nuestra democracia. La victoria es del pueblo boliviano. Bien, ahí está, Daniel, las palabras democracia, recuperación de la democracia, dice el presidente, después de lo que ha ocurrido y descrito por él en situación calificada hace ya bastante tiempo como un golpe de Estado. Pone énfasis en quién le coloca la banda presidencial a Yanine Áñez, pone énfasis también en una interrupción de 37 años de vida democrática. Dice que se interrumpieron 37 años de vida democrática. ¿Cuál es el análisis de esto que ha dicho en su mensaje esta mañana, Daniel, el presidente? Bien, Juan Carlos, a ver, considero de que la propuesta o el discurso que plantea el presidente Luis Arce en este 22 de enero debió centrarse en otros aspectos y no puntualizar o enfatizar tanto lo que ocurrió el año 2019, porque nos lleva eso a una especie de círculo vicioso, ¿no? De mirar hacia atrás, cuando en el país estamos viviendo un momento muy duro que se equipara casi al de una guerra, ¿no? Cuando lo que hay es un impacto social, económico y también o fundamentalmente un impacto emocional sobre la población. Creo que lo que la gente necesita en este tipo de actos es escuchar más bien motivación, ¿no? Generar convencimiento de que vamos a salir de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica. El tema que plantea Luis Arce Catacora es un tema más para la justicia, ¿no? Entre el discurso del 8 de noviembre, ¿no? Cuando él asume y hace un discurso reflexivo, con bastante autocrítica, y el de ahora, el del 22 de enero, yo personalmente me quedo con el del 8 de noviembre. Creo que todo tiene sus momentos, ¿no? Y este no es un momento como para patear el avispero, como para generar mayores asperezas, ¿no? Reitero, lo central del discurso de hoy debió ser el tema económico y sobre todo el tema sanitario. ¿Se recuperó la democracia? Bueno, es un debate que va a continuar por mucho tiempo, ¿no? Hay quienes van a decir que fue un gobierno transitorio que asumió frente a un vacío de poder, y hay otros que van a hacer bastante énfasis en lo que ha planteado el presidente, ¿no? De que hubieron una serie de excesos, hubieron abuso de poder durante el gobierno transitorio,
y que hubo corrupción, como que creo que el gobierno transitorio fue en muchos aspectos un gobierno desastroso, ¿no? Por el mal manejo de la pandemia y fundamentalmente por los actos de corrupción, por haber tenido ministros como Murillo que hicieron gala del abuso de poder, pero este no es el momento para hablar de esos temas, ¿no? El 22 de enero debió hablarse fundamentalmente de las reivindicaciones de los pueblos indígenas y fundamentalmente de la necesidad de generar certeza, esperanza en la población, que se debate en una crisis sanitaria que está golpeando muy fuerte, no solamente los bolsillos, sino el ánimo, el espíritu de la población. ¿Usted cree, Daniel, en este sentido, que es como mirar mucho atrás, seguir con el mismo discurso ya cuando, obviamente, como usted planteaba, gran parte de la población espera escuchar las propuestas, espera escuchar... mirar para adelante, es decir, un discurso que vaya mirando para adelante, más aún en la situación que estamos viviendo? Hoy se leía en algunos análisis en el país, volvemos a insistir en ir para atrás. ¿Opina lo mismo usted? Mire, lo que plantea el presidente, repito, es legítimo, ¿no? Pero pudo hacerlo en otro momento. Quizás tendría que haber esperado él el 8 de noviembre del año 2021, cuando vaya a cumplir su primer año de gobierno, para hablar de estos temas. Cuando ya además, ojalá, estemos respirando un aire distinto en términos sanitarios. Pero hoy me hubiera gustado mucho, y no solamente a mí, sino a la población, que nos haga conocer un poco más de las estrategias sanitarias que tiene el gobierno para poder salir de esta pandemia. Se habla de que se están haciendo más testeos masivos, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de coordinación que hay con los otros niveles de gobierno? Se ha anunciado que hay 2 contratos con grandes empresas que están haciendo las vacunas, ¿no? ¿Cuáles son los términos de esos contratos, o por lo menos cuándo van a llegar las vacunas? ¿Cuáles son los niveles de coordinación que se han establecido? Y algo importante, Cecilia, ¿cuál va a ser la logística que se va a aplicar cuando ya tengamos una cantidad importante de vacunas para poder aplicar esas vacunas? Yo creo que la gente quiere saber eso, ¿no? Quiere saber, a ver, cómo se va a movilizar el aparato público, quiénes van a participar, va a estar el ejército, va a estar la policía, o va a estar solamente el sistema sanitario movilizado para aplicar esas vacunas. Ese tipo de aspectos creo que son en este momento motivadores, genera un poco más de expectativa, porque el ánimo de la población está muy golpeado, repito, y algo que voy a subrayar mucho, no solamente se trata del impacto económico o social, se trata también de un impacto emocional que está padeciendo la población. Todos los días nos estamos enterando de personas de nuestro alrededor o que están en terapia intensiva o que se han ido, y en esas condiciones hablar de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, de un problema político grave que hemos tenido, el más grave desde que se recuperó la democracia, sin duda alguna, y que ha generado división, polarización, no es, creo, coherente. Más aún, repito, cuando el 8 de noviembre, cuando asumió el presidente y el vicepresidente, plantearon un discurso conciliador, ¿no?, equilibrado, un discurso en el que planteaban además una autocrítica que nunca o muy pocas veces se había escuchado dentro de las autoridades del MAS. Creo que perdieron la perspectiva, quizás eso es algo que al calor del momento lo definieron ellos, pero lo que queda es ese impacto sobre la población. Y también hubiera aprovechado el presidente Arce de hablarnos un poco más de las medidas económicas, ¿no? A ver, que nos explique más cuáles son los alcances de las distintas medidas económicas que se han ido tomando en estos últimos tiempos. Creo que lo más importante en este momento es convencer, ¿no?, motivar a la población y no mirar hacia atrás. Gracias, Daniel. Esta noche también, y queremos darle la bienvenida porque se suma al análisis Carlos Cordero desde la ciudad de La Paz, para que podamos obviamente seguir analizando lo dicho hoy por el primer mandatario. Carlos, buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, Cecilia, un gusto estar con usted, igual que con Daniel, un saludo cordial. Muchísimas gracias. Juan Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Juan Carlos Monroy también, acá desde la ciudad de La Paz. A ver, vamos a avanzar en esto porque hay mucho que analizar, sin lugar a dudas. Y a continuación, el capítulo económico. Porque sí, en el mensaje presidencial, el presidente Arce habló de economía,
uno de sus fuertes, dicen. No se olviden que fue denominado como el superministro del anterior gobierno en el área económica. Esto fue lo que planteó en su mensaje en lo que pasó con la economía antes y lo que pretende hacer con la economía en su gobierno. El tercer mandato del pueblo boliviano fue reconstruir nuestra economía. Al segundo trimestre de 2020, Bolivia registraba un decrecimiento de más del 11% de la economía, del Producto Interno Bruto de la economía boliviana, algo que no habíamos experimentado desde 1953. A octubre de 2020 se registró una caída general del 9% del índice de cantidad de consumo de servicios básicos. Cayó el consumo de electricidad, agua potable y gas licuado en nuestro país. También cayeron las exportaciones y las importaciones en 27 y 30% respectivamente. La inversión pública ejecutada se contrajo en 66%. De 3.272 millones de 2019, cayeron a solo 1.107 millones en 2020. La tasa de desempleo abierto urbano se duplicó de 4.8 a casi 9%. Y la deuda interna del Tesoro General de la Nación pasó de 5.950 millones de dólares en octubre de 2019 a 9.457 millones de dólares en similar periodo, en 2020. La deuda externa subió de 10.998 millones en octubre de 2019 a 11.739 millones en octubre de 2020. De crecimiento, desempleo, crecimiento de la deuda externa, deuda interna, los datos los acaba de dar el mandatario en el mensaje, ¿verdad? Pero apunta a 2019, 2020 básicamente, es decir, apunta a la anterior gestión. ¿Es correcto apuntar a esta gestión en un año de crisis y de pandemia que hayan ocurrido todas esas cifras que no son exclusivas de Bolivia? Es bastante usual en la política y en algunos gobernantes cuando están tomando las riendas del Estado el hacer un balance y responsabilizar de la situación crítica en la cual reciben el país con el objeto de pues mostrar ahora, a partir de ahora, logros. Si suponemos que ese es el diagnóstico correcto de la situación del país, seguramente dentro de un año el presidente Luis Arce, cuando esté haciendo un nuevo informe a la Nación, seguramente las cifras habrán pasado de los números rojos a los números azules. Y eso se hace precisamente para mostrar cierta capacidad de gestión. El punto es si la ciudadanía, en su mayoría, le cree al presidente. Y ante la pregunta, yo creo que no es correcto, pero es una práctica bastante usual. El 2019 vivimos una crisis política que se derivó en la convocatoria de elecciones y el fenómeno de la pandemia. Fue un gobierno de la señora Áñez de emergencia, un gobierno provisional que tuvo que asumir en un momento muy difícil. Por supuesto que la economía se resintió, que había que tomar medidas excepcionales y para eso estaba en ese momento una ampliación de las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la cual son también responsables. No es solamente la señora Áñez o el periodo de gobierno que le tocó llevar adelante, sino también la Asamblea Legislativa Plurinacional con una mayoría del movimiento al socialismo. Y finalmente, si Bolivia está viviendo una crisis o vivió una crisis y el balance hoy es tan negativo, también la crítica le debe alcanzar al gobierno del expresidente Evo Morales. De todas maneras, es un diagnóstico que la ciudadanía lo toma a título de inventario. Lo importante es mirar hacia adelante y las acciones que pueda asumir el gobierno
para salir de esta difícil situación económica, también en un momento de pandemia, de rebrote, y que seguramente los bolivianos estamos esperando medidas concretas para reactivar la economía, y en un momento de crisis del sistema de salud que impide una dinámica económica más activa, que vaya a resolver los problemas de la gente. Daniel, su visión de lo dicho por el presidente en el tema económico. Mire, Cecilia, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? La principal, el mundo se ha visto impactado por esta pandemia, ¿no? Ha generado una recesión económica mundial, ha generado menos demanda de materias primas por parte de los países que suelen demandar materias primas, ha generado, por supuesto, mucho desempleo, ha generado mora, ¿no?, en los bancos. Entonces, ese es un primer aspecto. De eso no se ha salvado ni siquiera los Estados Unidos, ¿no? Que ha tenido unas tasas de desempleo impresionantes, una recesión económica impresionante, un decrecimiento realmente que no lo tenían desde hace muchos años atrás. Eso obviamente también ha afectado a todos los países latinoamericanos, ¿no? El vecindario, nuestros vecinos están también viviendo o han estado viviendo momentos muy dramáticos. En Bolivia el decrecimiento para el año 2020 creo que fue de alrededor de menos 14%, entonces un decrecimiento negativo. Eso es lo principal. Ahora, también hay que ser correctos, ¿no?, en señalar de que hubo un pésimo manejo económico por parte del gobierno transitorio, decisiones totalmente desacertadas y cuando no corrupción. Cuando digo decisiones desacertadas, por ejemplo, me refiero a que en el mes de mayo del año 2020 prefirieron comprar uniformes para la policía y las Fuerzas Armadas con decretos del 24 de mayo de ese año que superaban los 500 millones de bolivianos a invertir o comprar, por ejemplo, test, ¿no? Que lo que hacía falta en Bolivia eran en esa época test, ¿no? Había una marcada necesidad de saber si uno estaba o no infectado, y recuerdo que mucha gente pagaba por los PCRs hasta 1.600 bolivianos, ¿no? Porque el Estado no estaba regulando ni estaba interviniendo en esos aspectos. O si usted quiere algo más específico, generó eso inconvenientes a nivel interno del gobierno. ¿Por qué renunció Óscar Ortiz a la cartera de ministro de Economía y Finanzas? Usted debe recordar. Porque finalmente dijo que quien quería tomar las decisiones económicas era el ministro Murillo. Entonces hubo una mala administración, hubo excesos, hubo corrupción, hubo medidas desacertadas. Pero creo que lo principal viene por lo grande, ¿no? O sea, el impacto de la pandemia. Considero de que en esos aspectos también hay que ser bastante mesurado, y eso es lo que corresponde cuando se habla de economía, ¿no? Hay que diferenciar ambas cosas y esperar más bien de que este tipo de mensajes invoquen, ¿no?, a un esfuerzo mancomunado entre quienes, entre sectores productivos, entre los empresarios, entre los campesinos, entre las personas que trabajan por cuenta propia, entre aquellos sectores que pueden también ayudar a dinamizar la economía. Creo que le faltó esa partecita al mensaje del presidente, porque el Estado por sí solo no lo va a hacer todo, ¿no? El Estado tiene, a través del gobierno, que convocar en esta época, que reitero, se asemeja a una situación de guerra, a todos los sectores que pueden coadyuvar, cooperar para poder salir del impacto y de los efectos que está generando esta pandemia en la economía. Va a haber, y sigue habiendo, pérdida de empleo. Hay gente que está saliendo a las calles a pedir que ya no existan restricciones de los horarios porque su negocio se afecta, su peso se afecta. Entonces creo que habría que ser un poquito más equilibrado en ese tema. Si me permite, Cecilia, saliéndome un poquito del tema, otro aspecto que ha estado ausente y yo lo he extrañado es dar un mensaje sobre qué va a ocurrir con la educación en Bolivia, ¿no? Creo que eso es también algo que esperaba mucho la gente, sobre todo los padres de familia, porque estamos aproximándonos al mes de febrero, cuando se ha anunciado el inicio de clases,
creo que las condiciones todavía no son de total certidumbre para ello. Sin lugar a dudas, Daniel, educación y justicia dicen que fueron los temas ausentes de este mensaje. Posiblemente no estaban programados, pero importantísimos. En el tema económico, a ver, posiblemente, y dicen muchos analistas, que el anterior gobierno ha cometido muchos errores, ha tenido un muy mal manejo económico, etcétera. Eso se lo verá, eso se lo analizará. Pero empezar a poner cifras de esas características de decrecimiento, de pensar que se ha vuelto a épocas de crisis de hace décadas atrás, cuando a nivel mundial los países más poderosos del mundo igual presentaban cifras rojas, cifras negativas, planes de entrega de bonos, planes de entrega o conformación de empleos desde países como Estados Unidos. Ningún país de la región, en lo que toca a Latinoamérica, creo que ha tenido crecimiento el año pasado. Todos han tenido de crecimiento, más o menos. Por eso decía, el poner esas cifras en un mensaje con estas características, ¿vale o no? Por supuesto que es un recurso político, querido Juan Carlos, al cual recurren los gobiernos, los gobernantes, para tratar de mostrar una situación caótica de la cual se viene y a partir de ahora del nuevo gobierno empezar a mostrar cifras diferentes, crecimiento, un manejo más mesurado de la economía. Pero será el pueblo de Bolivia, será la historia que juzgará. Por ahora es un diagnóstico hecho por el presidente en una fecha de carácter político, como es la creación del Estado plurinacional. Han salido muchos críticos a el mensaje del presidente, también con cifras desde la oposición, desde quienes fueron gobierno, y esto asemeja a un debate de sordos, a un debate de espaldas, que no tiene mayor futuro ni mayor repercusión. Es el tema del día, es la noticia, es lo que hizo el presidente, pero es la ciudadanía la que en los próximos meses, de acuerdo al análisis que hace Daniel, en sentido de que si el gobierno va a tomar medidas efectivas que van a reactivar la economía de la gente, si el bono contra el hambre va a ser suficiente para paliar la situación difícil que están viviendo los bolivianos, si la afectación o la posibilidad de retirar fondos de las AFPs va a paliar, va a servir para la reactivación de la economía familiar, si las cuarentenas van a volverse más rígidas y si eso va a frenar la difusión de la pandemia, o si unas cuarentenas rígidas van a afectar mucho más la economía. Son ese tipo de decisiones y no los discursos presidenciales en estas fechas que para algunos resultan emblemáticas, pero que simplemente son de balcón político, para llamar un poco la atención, pero son los hechos, las decisiones de aquí en adelante, y ya está 2 meses el gobierno del presidente Luis Arce, que está esperando la ciudadanía, está esperando, más allá de los discursos, está esperando acciones concretas para resolver problemas concretos. Lo que mencionaba Daniel, temas de educación, no solamente el nivel primario, secundario, las universidades estamos siendo afectadas por falta de recursos para cubrir adecuadamente el funcionamiento de las universidades. Y estos problemas se van a presentar de manera inmediata. Por eso los discursos pasan, son las acciones políticas las que cuentan. Faltó hablar de educación,
dice Daniel Valverde, fue un discurso, un mensaje más político que de carácter social, y uno de los temas de carácter social, bueno, esto lo plantea Carlos Cordero, es precisamente el tema de la salud, la pandemia. Vivimos un momento realmente muy difícil en el país. Todos los países lo están viviendo, pero nosotros no somos la excepción. Habló de salud del primer mandatario y esto decía. Estamos trabajando bajo 3 pilares para enfrentar al COVID-19 sin afectar nuestra economía tan golpeada desde noviembre de 2019. 2.2 millones de pruebas están siendo entregadas a los gobiernos subnacionales para que se realicen de manera gratuita. Para hacer frente a la segunda ola de esta pandemia, el gobierno del Estado Plurinacional autorizó la contratación directa para la adquisición de vacunas, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico, así como otros bienes. Y logramos asegurar la provisión de más de 15 millones de dosis. Comenzarán a llegar al país la próxima semana para la tranquilidad de la población. Hemos logrado, a través de las gestiones de nuestro gobierno, la firma de 2 importantes contratos con los laboratorios Gamaleya de Rusia y del Instituto Serum de la India para poder acceder a vacunas Sputnik V, garantizando 5.2 millones de dosis, y AstraZeneca Oxford con 5 millones de dosis. La vacunación universal, gratuita y voluntaria contra el COVID-19 de todas y todos los bolivianos mayores de 18 años es una prioridad para el gobierno nacional. Daniel, ¿qué podemos resaltar de lo dicho por el presidente? ¿Quizás el anuncio de la llegada de las vacunas a partir de la próxima semana? Sin duda alguna, ese es el tema central, ¿no? Yo creo que esto fue lo importante en realidad del discurso, ¿no? En plena pandemia, cuando, repito, todos estamos en una situación de zozobra o angustia, de esto queremos que se hable, ¿no? La salida a esta tormenta, ¿no?, que nos tiene sobrecogidos son las vacunas. Entonces es muy importante que el gobierno en este tipo de eventos centre sus mensajes y dé la mayor información posible de cómo se va a hacer, por ejemplo, los operativos para vacunar. Vamos a acceder de verdad a la cantidad suficiente de vacunas. Hace unos días atrás la Organización Mundial de la Salud denunciaba a través de un comunicado de que se estaban generando nuevamente desigualdades en el acceso a las vacunas, que los países desarrollados con poder económico estaban acaparando en primera instancia las producciones de vacunas. Entonces creo que ahí la voz, ¿no?, del presidente Arce Catacora, además que habla muy bien el inglés, las gestiones que él puede hacer son tremendamente importantes, a garantizar los niveles de coordinación con los gobiernos subnacionales para que eso llegue al último municipio, a la frontera, para que las personas que están en situación de riesgo puedan tener ya por lo menos una fecha tentativa de cuándo les podría tocar esa vacuna, y reitero, ¿no?, la parte operativa. Creo que esa era la parte central, lo ha planteado el presidente y quizás pudo incluso ser un poco más, entrar un poco más en el detalle, que creo que es el tema central, no solamente de este momento, pero va a ser un tema realmente importante para el próximo trimestre, ¿no? Yo creo que hasta abril, quizás mayo, vamos a estar todavía en Bolivia debatiendo, hablando, observando este tema que, reitero, es el principal, porque aquí está en juego ¿qué? La vida de las personas, ¿no? No hay nada más por encima de la vida. Y diariamente estamos viendo que las estadísticas suben, ¿no?, que hay otra vez hospitales que ya no tienen espacio, ¿no?, que además el costo del tratamiento del COVID es realmente muy caro, ¿no? O sea, hay medicamentos que son prohibitivos prácticamente para un grueso sector de la población. Creo que esos son los temas, repito, centrales en este momento. Carlos, 3 pilares que maneja el gobierno: vacunas, mayor cantidad de vacunas, ha dado la cifra, las pruebas también que ya están arribando, que son las primeras medidas, y el presupuesto, los recursos. Eso es básico,
pero la idea y la duda es cómo se aplica esto, porque si hablamos de las vacunas, si todo sale bien, las vacunas en esa cantidad, por lo menos en 10 millones o poquito más de 10 millones, tendrían que ya estar físicamente en el país hasta mediados de este año. Hay 2 contratos ya vigentes. Las de COVAX, que es los otros 5 millones que habían los 15 anunciado por el presidente, eso todavía no está muy claro hasta cuándo van a llegar. Pero, ¿qué dice de estos 3 pilares que maneja? ¿Serán suficientes? Pues en los papeles y en los discursos pueden resultar impactantes, y de hecho los pilares son pues, políticas, forman parte de estos discursos en un momento de crisis. Lo importante es lo que decía, la fecha. El país le va a tomar muy en cuenta esa fecha que ha puesto el propio presidente. La próxima semana es dentro de 3-4 días, pero seguramente están en los detalles el tema, en los que usted menciona, Juan Carlos. Van a llegar los 15 millones de dosis la próxima semana. Efectivamente, el tema de la logística, van a llegar todas a un mismo tiempo. ¿Cómo se va a producir la distribución de todo aquello, que son las cosas que ha mencionado Daniel? Y hay pues sectores en riesgo que son precisamente los grandes centros urbanos donde se están produciendo los contagios masivos, porque hay municipios en las zonas rurales en los cuales la enfermedad no ha tenido mayor incidencia. Son efectivamente las zonas fronterizas, las ciudades intermedias cercanas a las fronteras, donde hay flujo de vuelos, visitas por la vía tierra, de presencia de migrantes, visitantes, turistas, etcétera, que han generado nuevamente el brote pandémico. Entonces, yo creo que el discurso, más allá de impactar de los 3 pilares o de la fecha, lo importante va a ser que se cumplan efectivamente, pero que se cumplan en su totalidad. No es que seguramente la respuesta de los voceros será en su momento, si de las 15 millones llegaron 1 millón, y progresivamente en los próximos 3, 4 o 5 meses irán llegando. Y también va a pesar mucho la reacción ciudadana. ¿Quiénes van a ser los primeros voluntarios? ¿Quiénes van a ser los sectores que van a recibir las primeras dosis? Porque todo esto requiere una adecuada planificación. El Estado, el gobierno se está poniendo a prueba con estas declaraciones del presidente Arce. La próxima semana, la buena parte de la ciudadanía estará a la expectativa de dónde se estarán distribuyendo las vacunas. Si los gobiernos departamentales y municipales serán los que darán testimonio de si efectivamente han llegado. Los hospitales, el sistema de salud será el que tendrá que rendir cuentas de lo que dijo el presidente y de la realidad de lo que estará viviendo el país los próximos días o las próximas semanas. Bien, Carlos, Daniel, para ir cerrando, finalizando, vale la pena también hacer un análisis de lo que dijo el segundo mandatario, el vicepresidente David Choquehuanca. Este es un resumen. Cuando se gobierna un país conforme al equilibrio, el mal carece de fuerza. Si tan solo los gobernantes y los gobernados vivirían creando equilibrios entre semejanzas y diferencias, se acumularían en el país todos los beneficios de la vida. Retomamos nuestra herencia, nuestro camino, nuestro Capajñán, nuestro Taqui, nuestro Tapi, nuestro Sarawi, nuestros códigos,
entre aciertos y muchas preguntas, pero con una certeza: en esta tierra ya no se podrá hacer nada sin contar con la participación activa de nuestro pueblo. Carlos, ¿cómo ha escuchado el mensaje del vicepresidente David Choquehuanca? El vicepresidente siempre tiene frases conciliadoras, reflexiones filosóficas que tienen un buen impacto en la ciudadanía, que despiertan siempre expectativa, en muchos casos ilusión, esperanza, de cerrar un ciclo, digamos, de desencuentro entre los bolivianos y abrir un nuevo ciclo de fraternidad, de cooperación. Por eso los discursos del vicepresidente Choquehuanca son eso, generan siempre una respuesta favorable en la ciudadanía. El punto es que las políticas públicas y el gobierno debe tener a las reflexiones filosóficas, a las buenas intenciones, como un norte orientador de decisiones. Todas aquellas buenas intenciones tienen que traducirse en acciones concretas que beneficien a la ciudadanía. Y los anuncios hechos en salud, en la economía, respecto de la reactivación o de medidas que vayan a paliar efectivamente este rebrote de la pandemia, son los que cuentan. Lo que hay que hacer con el discurso del señor vicepresidente, como siempre, darle un buen aplauso, pero estar atento a las decisiones en la economía y las decisiones concretas. Lo que mencionaba Daniel, todas las familias bolivianas hemos sufrido el impacto de la enfermedad del COVID. Todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido que ha sucumbido ante la pandemia. Y todas esas personas han tenido que hacer colectas, rifas, han tenido que hacer cola en los centros de salud. Las medicinas, efectivamente, hay especulación y el Estado está haciendo muy poco por las personas que están enfermas. La solución para un sector de la ciudadanía son las vacunas, es cierto, que tiene que tener detrás de ello una gran logística. Los discursos con buenas intenciones ayudan a crear un clima más benévolo entre los bolivianos, pero son las decisiones las que cuentan. Los diagnósticos pasan, los gobernantes tienen que tomar decisiones que efectivamente cambien la situación actual que está viviendo Bolivia, y la situación que está viviendo Bolivia hoy es calamitosa en términos de salud y muy preocupante en términos de economía. El discurso de David Choquehuanca puede aliviar de alguna manera el momento, pero el futuro y el presente de los bolivianos hoy es muy angustioso, y lo que se necesitan son acciones concretas, y que las ofertas, estas ofertas que hace el presidente de que el país va a tener vacunas, 15 millones de vacunas a partir de la próxima semana, se hagan realidad, porque la situación que vive Bolivia, las familias bolivianas, es en estos ámbitos realmente muy angustiante. Y el pueblo de Bolivia, como todos los pueblos que, como han señalado muy bien, todos estamos viviendo una situación difícil, pero también la paciencia, la tolerancia tiene un límite en estas situaciones extremas que está viviendo la ciudadanía. Bien, Daniel, para ir finalizando, mi última consulta relacionada a esto que acabamos de escuchar. Se sabe y se dice que el vicepresidente David Choquehuanca tiene un lenguaje y un discurso muy, muy interesante. Habla de equilibrios, habla de armonía, de paz, de dejar de lado egocentrismo.
Pero, Daniel, ¿eso es un bálsamo simplemente? ¿Es un discurso? Porque en su momento le han pedido al vicepresidente que ponga en práctica sus discursos. Mire, Juan Carlos, yo aplaudo, y de verdad lo digo de manera muy sincera, que tengamos un vicepresidente con ese enfoque, ¿no? Ese enfoque filosófico que le hace muy bien, ¿no? Hablar de armonía, de equilibrio, esa frase extraordinaria de hoy, ¿no? Que cuando las fuerzas del bien se unen, el mal carece de fuerza, dice él, ¿no? Obviamente que eso es motivador, hay que contagiar, en primer lugar, a la militancia del partido que está en función de gobierno, a quienes tienen hoy poder, y llevar a la praxis. Eso no es fácil, no es de la noche a la mañana, ¿no? Eso es un cambio cultural. Pero bien, ¿no? Que esté ahí el vicepresidente, creo es un punto de equilibrio, porque se van a venir a veces seguramente momentos más difíciles para este gobierno por las razones que ya hemos mencionado. Peor sería que tengamos un vicepresidente que esté alentando, ¿no?, la división, la polarización, la conflictividad, ¿no? Creo que más la pandemia, tendríamos que todos encerrarnos, apagar las luces y ver si en algún momento salimos de esta oscuridad. A mí me gusta mucho lo del vicepresidente y además lo veo coherente, ¿no? Porque no es improvisado. Creo que es una persona que tiene esa filosofía, pero voy a hacer una breve crítica. Hoy se celebró el Día del Estado Plurinacional. ¿Cuál es mi crítica? Y lo hago en el buen sentido. ¿Por qué en el Estado Plurinacional no se visibiliza más a los pueblos indígenas del Oriente? Los grandes promotores, ¿no?, de la consagración de este Estado Plurinacional han sido cabalmente los pueblos indígenas que el año 1990 comenzaron una serie de movilizaciones. ¿Por qué no reivindicar también un nombre como el de Marcial Fabricano, ¿no?, que encabezó esa marcha, ¿no?, épica, ¿no?, un esfuerzo sobrehumano, cuando salieron desde Trinidad y llegaron meses después hasta la ciudad de La Paz, y pidiendo ¿qué? Cabalmente lo que hoy, ¿no?, es el Estado Plurinacional: inclusión, reconocimiento de derechos, respeto al territorio de los pueblos indígenas. Creo que no es correcto, ¿no?, que se hable de equilibrio, se hable de armonía, se hable de vivir bien y se invisibilice a los pueblos indígenas del Oriente. Fíjense usted que la Constitución Política del Estado, en el artículo 8, habla cabalmente de la parte axiológica del Estado Plurinacional, y los principios centrales que caracterizan o deben caracterizar al Estado Plurinacional lo han aportado los pueblos indígenas del Oriente. Tecocabi y Bimarey son de la filosofía de los pueblos indígenas guaraníes, chiquitanos, pero que hoy yo no los vi, por lo menos en los actos que pude presenciar en la televisión, ¿no? Vi más sacerdotes aymaras, ¿no? Vi más rituales del occidente, pero vi muy poco protagonismo, participación y visibilización del Estado Plurinacional, porque hacer Estado Plurinacional, es decir, es pluri, son todos. Estamos hablando de 36 pueblos, y de esos 36, voy a remarcar esto, los que se esforzaron más, ¿no?, para poder consagrar este Estado con hechos concretos fueron los pueblos indígenas que están ubicados en la parte amazónica, en la parte oriental del país. Daniel, queremos agradecerle muchísimo por el análisis, por esto último también, que queda, bueno, como una interrogante también a modo de crítica lo ocurrido el día de hoy. Era importante analizar lo que ha dicho tanto el presidente como el vicepresidente en medio de este aniversario del Estado Plurinacional, con más de 1.800 casos confirmados solo el día de hoy de COVID. Yo creo que esto ha cambiado un poco en el territorio nacional esta fecha y la forma de mirar esta fecha también en los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Daniel Valverde. Muchísimas gracias también, Carlos Cordero, desde la ciudad de La Paz. Un saludo, Daniel. Esas fueron las palabras de los analistas Daniel Valverde y Carlos Cordero, quienes analizaron los discursos tanto de Luis Arce Catacora como de David Choquehuanca, los discursos presidencial y vicepresidencial por el 22 de enero, el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Al parecer no hay muchos hechos que destacar tanto de los discursos del presidente como del vicepresidente. Según las palabras de estos analistas,
Las palabras de Luis Arce Catacora estarían comparadas con la gestión de Yanine Áñez, situación que sería un error según la mirada de estos analistas. Mientras que del discurso del vicepresidente David Choquehuanca dijeron que él tiene una mirada más filosófica del país. ¿Qué opinan ustedes? Este es uno de los primeros análisis de los discursos presidencial y vicepresidencial por el 22 de enero. No se habló mucho al respecto del cambio de gabinete ministerial que era solicitud del Movimiento al Socialismo, pero finalmente Luis Arce Catacora no dio lugar a esta demanda. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto. Adelantando también que estaremos publicando próximos análisis de los discursos presidencial y vicepresidencial, también de otros analistas políticos que comprometieron un análisis para este lunes. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.